Hola, buenos días para todos, para la docente y para mis compañeros que determiné sacar el tiempo para ver este video, bueno, como parte de las actividades y las preguntas dinamizadoras correspondientes a la unidad número 1. Eh, Presento este video, mi nombre es James Parra y vamos a hablar acerca del contrato de trabajo. Como está presentado, pues el contrato de trabajo está contemplado en el Código Laboral, en los artículos 22 al 75, y es aquí donde se regulan las diferentes modalidades de contrato, los diferentes tipos, la duración y pues otras, digamos, implicaciones legales pues que puedan acarrear por el incumplimiento del tal. Eh, pues un contrato es un acuerdo mutuo en el que llegan dos personas, podríamos decirle, eh, uno beneficiado, como es o ambos son beneficiados, más vale, perdón la palabra. El, el empleador y el empleado pues llegan a un mutuo acuerdo y sea verbal o sea escrito, establecen unas condiciones de lo que va a ser el trabajo y va a ser el contrato de este. Eh, Previamente, pues, por mutuo acuerdo se llega a una retribución que es lo que nosotros llamamos el salario, o sea por obra o por servicios. Esta retribución pues también se acuerda de manera mensual o quincenal, como ambas partes lleguen a acordar. También hablamos de la duración del mismo. La duración del contrato puede ser de tipo un contrato indefinido o un contrato a término definido. Y aquí hay que hacer una claridad cuando hablamos de contratos verbales. No podríamos estar hablando de un contrato a término definido, ya que para tener un término definido, pues previamente se debe haber determinado la fecha de determinación de este y pues eso habrá que hacerlo mediante un documento. También en el contrato se estipula cuándo termina este. Aquí hablamos de un contrato precisamente nuevamente o un contrato a término indefinido, ¿sí? El cual no tiene fecha de terminación del contrato, y un contrato a término definido, ¿sí? En el cual las partes acuerdan hasta qué fecha pues tiene vigencia el contrato. También aquí cabe en la terminación del contrato, pues cuando hablamos del contrato por labor o por servicios prestados, que también pues se establece que una vez terminado el servicio, pues hasta ahí llega la duración del contrato. Existen también diferentes formas de contrato. Pues una es el contrato verbal, ¿sí? En el que simplemente no se firma ningún tipo de documento, no forma ningún tipo de documento, sino que todo se hace mediante la palabra de las dos personas involucradas. Aquí no hay pruebas o no hay el documento que amarre a lo que se firmó. Este contrato ofrece esa, o tiene más vale esa desventaja, de que cuando se vienen situaciones pues por conciliar, no hay un documento que avale lo que se firmó, y la modalidad que se puede recurrir pues ante estas situaciones es tal vez la de contar con testigos pues que den el aval de lo que se acordó verbalmente. Y el otro contrato pues es el contrato escrito, ¿sí? Ambos contratos, tanto el verbal como el escrito, tienen la misma validez. No valida ni invalida el uno al otro, ni uno tiene más relevancia que el otro. Retomando el contrato escrito, entonces es un contrato más versátil, y por el hecho de estar escrito, pues no viene o no crea confusiones en cuanto a las obligaciones, responsabilidades, compromisos, derechos o deberes de las partes involucradas. Bueno, pues al firmar un contrato, o sea escrito, o al acordar un contrato de forma verbal, pues ambos, tanto trabajador como empleador, adquieren unos derechos, ¿sí?
los cuales deben cumplir a cabalidad. Y pues claro es que los derechos del trabajador pues se convierten en los deberes del empleador, ¿sí? Entonces pues uno de los derechos o los principales derechos pues al momento de firmar un contrato por parte del trabajador, perdón, es que tiene derecho a una ocupación. ¿Qué quiere decir esto? De que el empleado tiene el deber de tener al trabajador ocupado durante su jornada laboral. ¿A qué viene esto? Porque a veces pueden haber algunos tipos de contrato donde se hagan por labor, ¿sí? O por servicios o se le paga al trabajador por labor cumplida, pero pues digamos que si el empleador no tiene los insumos o no tiene definidas las actividades, pues va a incurrir en que este trabajador esté tal vez un tiempo adicional, pues si estamos hablando de que esté ubicado dentro de una oficina o dentro de una empresa, y pues serían unos tiempos improductivos para el trabajador cuando se trata de este tipo de labores que se pagan por servicio, ¿sí? El trabajador también tiene derecho a la promoción y a la formación, es decir, que tiene derecho a que sea promovido de cargos, ¿sí? Que sea ascendido a nuevas posiciones. Igualmente tiene derecho a que en sus actividades continuamente esté recibiendo formación para desempeñar mejor su trabajo, para conocerlo mejor, ¿vale? También tiene derecho a no ser discriminado directa o indirectamente. Esto pues como ya sabemos, tema de discriminación por raza, por credo, por inclinaciones, bueno, por la cantidad de discriminaciones que pueden haber. No hay derecho pues a que tampoco se dé esto dentro de las empresas o que se obvie pues alguna firma de un contrato por alguna discriminación de estas mencionadas. También tiene derecho un trabajador a su integridad física, es decir, el trabajador debe contar con todos sus elementos de seguridad para aquellas actividades donde su integridad sea expuesta. Tiene el derecho a que sea respetada su intimidad. Esto puede ser, por ejemplo, que estas empresas no sé, un banco, por ejemplo, entonces dentro de sus esquemas de seguridad sea tener ubicadas cámaras pues para vigilar todos sus bienes, pero hay un espacio, por ejemplo, un baño donde el trabajador tiene derecho a su intimidad y sería violar sus derechos que dentro de estos espacios ubicaran algún tipo de cámara. Igualmente también tiene derecho a que haya puntualidad al momento de pagarle sus salarios o sus honorarios, ¿sí? Y también el trabajador tiene derecho a ejercer acciones que estén derivadas del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Si por alguna razón se está dando un incumplimiento o se están vulnerando los derechos del trabajador, este tiene derecho de entablar acciones legales en contra del empleador, perdón, y es un derecho pues avalado por el Código Sustantivo. Bueno, en general todos los derechos del trabajador se deben cumplir pues y específicamente los firmados en el contrato. Así como también hay esos derechos pues del trabajador, también hay unos deberes que se derivan de este tipo de contrataciones, ¿sí? Eh, Entre ellas pues vemos que los, los, las obligaciones pues de ambas partes y que contrae el trabajador con el empresario, ¿sí? Una pues es cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus funciones, ¿sí? Pues cabe señalar y no está de más mencionar que no hablamos de aquello que atente contra la moral o vayan en contra pues de la seguridad del empleado, ¿sí? También pues, una de las obligaciones del trabajador es cumplir con todas las actividades concretas a su puesto, ¿vale?
Y ya pues para terminar, parte también de los contratos son los derechos que tienen los trabajadores a los permisos, ¿sí? La ley colombiana concede a los trabajadores la posibilidad de ausentarse del trabajo sin que ello implique una reducción de su salario, o estos son los llamados permisos o licencias. Previamente pues el empleado, el trabajador debe informar a su empleado de que se va a ausentar, ¿sí? Justificar las causas de la ausencia y, y, y pues conforme a lo que está establecido pues por la ley. La duración y las características de estos permisos están establecidas en los convenios colectivos, ¿sí? Donde las mismas empresas establecen permisos por matrimonio, por calamidad doméstica, permisos por asistencia médica, pues, y todo esto debe ser justificado por parte del trabajador, ¿sí? Y pues el no cumplimiento de estos también acarreará las sanciones disciplinarias pertinentes. Bueno, eso era pues todo lo que le querías compartir. Muchas gracias a quienes prestaron atención, quienes sacaron el tiempo para observar este video. La verdad es que es una actividad interesante, retadora, ¿sí? Para presentar las actividades y lo tomo así como un reto. Espero cumplir con los objetivos planteados por el docente. Mil gracias y que estén muy bien todos.